Muy buenos días, ingeniero. Esta parte voy a exponer del tercer fundamento de la TAICA, que es el fundamento económico de la escuela de Orizata. Consta de de 5 partes. Vamos a mencionar según al subtítulo de cada una. La primera, estructura económica de la sociedad. Warisata tenía varias preguntas de la que iba a funcionar, ¿no? O no funcionar su estructura. Ya no representaba los intereses de las clases más altas o de las clases dominantes, pues era una explicación, ¿no? Definir el papel de los componentes de la estructura jurídica, política y cultural. Tenían que necesariamente plantearse un problema. Warisata tenía que tener y encontrar su propia ubicación para no permanecer como las demás instituciones educativas, ¿no? Ya que las demás instituciones educativas tenían una posición neutral que se limitaba a expresar de manera pasiva. Pasamos al punto 2, que es la educación en la sociedad sin clase. En esta sociedad de educación de la época primitiva, dentro del comunismo primitivo, caracterizada por no existir la propiedad privada, la educación era una tarea general, pues de la sociedad, ¿no? En conjunto. El conocimiento de la cultura se transmitía de generación en generación, ampliándose constantemente de manera continua y su aspecto más importante, que se trataba de la actividad comunitaria. Por su larga vigencia permitió la creación de un lenguaje articulado, la aparición de la técnica, ¿no? Y de las partes bases para determinar la concepción del mundo y de la vida, que son las que deben ser transmitidas en un futuro. La 3, que es la educación en la sociedad dividida en clases. A comparación con la época de la civilización, la producción apenas alcanzaba ante las necesidades que tenía. No se podía satisfacer, ya que la división de clases donde ricos y pobres limitaba esto, ya que era la jerarquía social. La educación se vuelve un privilegio para el opresor, ¿no? Mientras para que el oprimido se vuelve una educación en donde esto no va a cambiar nunca. Estas convicciones brotaron en el campo de Warisata, ya que en su construcción hubo muchos problemas para los conductores, ya que aquella escuela originó todo movimiento de liberación, ¿no? Lamentablemente su temporada de derrota, se podría decir, que llegó en el año 1940. Pasamos al punto 4, que son los tipos de la economía en Bolivia, ¿no? Estaba dividido esto en 4 partes. Vamos a ir mencionando. La primera, subtitulación, que es la economía de Tiwanaku. Era una economía agraria. Esta economía venía de la naturaleza, ¿no? Es decir, el suelo. La economía, el 2, la economía aymaro, eh, o quechua también. Esta economía también era agrario, ¿no? Al igual que la primera, solo que era la que administraba los incas en ese entonces. El 3, la economía colonial. Esta economía tenía que ver en el intercambio de objetos de valor, ¿no? Estamos hablando de metales de valor, metales preciosos también se podría denominar. Aquí también se involucraban los esclavos, porque eran parte del intercambio, ¿no? De estos objetos de valor. Estos objetos no se quedaban, o sea, una vez realizados los intercambios, no se quedaban aquí, sino estos se iban a países europeos para que crezcan y desarrollen, haciéndolos a los españoles como una potencia mundial mediante esos recursos. 4, subtítulo 4, la economía republicana.
América pierde los lazos con el occidente. Las nuevas repúblicas no cuentan con el respaldo económico, ya que este respaldo tenía que ser impulsador en la prosperidad, pero América no lo tenía, llegando a ser dependiente a los demás y no así independiente. Punto 5. El papel de la escuela como agente de cambio, ¿no? Este, en este apartado vamos a ver tres aspectos. La primera, Bolivia, al ser capitalista, es un país atrasado, llegando a llegando a depender de otros países. El 2. Su desarrollo es básicamente combinado, tiene una tecnología primitiva y una moderna. El 3. Su desarrollo de Bolivia es un desarrollo inferior a los demás países, ya que tienen un grado inferior en lo económico, en lo político, social y cultural. Por esto, para el papel de la escuela Warisata fue un proceso de recuperación de lo que eran nuestros, ¿no? Siendo un instrumento muy grande de lucha en situaciones muy difíciles que se presentó para la caída del régimen feudal. Muchas gracias, ingeniero. Hasta ahí estoy finalizando esta presentación del tercer fundamento económico de la escuela de Warisata. Muchas gracias.